confesión. Ayer dejé lo importante que es el saber declarar la palabra de Dios. Amén. En nuestra boca, a través de las palabras, nosotros construimos lo que queremos ver. Amén. Cuando yo entendí, mire, yo quiero explicarles algo. Cuando yo entendí, sí, soy del Táchira, Carmen. Cuando yo entendí que somos producto de lo que hablamos, comencé a cuidar mucho más mis palabras. De hecho, hoy, cada día soy muy consciente de las palabras que digo. No las que escucho, porque Jesús dijo en su palabra que no todo lo que entra o lo que entra al hombre no es lo que lo daña, es decir, lo que come. No es lo que daña el corazón del hombre. Porque lo que usted come, dice Jesús, usted lo digiere y se va por la letrina. Y eso no contamina al hombre, lo que usted come. Pero lo que usted habla sí contamina el corazón del hombre. Entonces, cuando yo entendí que las palabras, iglesia, tienen poder, tus palabras tienen poder, entonces me cuido mucho. Mire, yo voy al gimnasio, que yo hago ejercicio, me gusta entrenar, voy al gimnasio y ponen a veces reggaetón, ponen música secular, de lo que usted quiera. Puedo estar con cierta persona y a veces lo escucho quejándose, hablando mal, lo que usted quiera. Puedo ver una mala noticia aquí en TikTok, en Facebook, en Instagram, lo que sea, lo que usted quiera. Puedo recibir y ver un estado por WhatsApp negativo, etcétera, lo que usted quiera. Pero cuando yo sé que eso no es lo que a mí me daña, sino lo que sale de mi boca, entonces debo cuidar lo que hablo. Debo cuidar cómo estoy hablando hoy en tiempo. Yo cuido hoy en día mucho mis palabras. Pienso, mire, yo le doy un consejo: conecte su cerebro con su corazón y su espíritu antes de hablar. Entonces, cuando usted conecta su boca con todo su ser, usted va a ser un hombre sabio al momento de hablar. No es que, como yo decía en estos días, no es que usted se quede callado y no diga nada. No, vamos a tener que hablar en algún momento de nuestra vida, pero vamos a tener sabiduría para la hora de hablar. Sabiduría para tratar al esposo o a la esposa, sabiduría para tratar a los hijos, sabiduría para tratar a los papás, sabiduría para tratar a los empleados, sabiduría para tratar a los vecinos, sabiduría para todas las cosas, porque entonces entendemos que las palabras tienen poder. Y usted sabe que sí, porque como le decía ayer, muchos de nosotros cuando éramos niños fuimos heridos con palabras por nuestros padres. Yo fui una persona que mi papá, quizás en la ignorancia, pero que en la ignorancia igual el error está hecho. Entonces debemos entender que las palabras, a través de las palabras nosotros construimos o destruimos. Mire, yo a veces estoy bien con mi esposa. Bien, la trata bien, en la mañana le ayudo a hacer algo en la casa y trato de mantenerla contenta con cosas, que si a veces le compro una rosa y hago, bueno, lo que pueda hacer para que ella esté contenta. Pero a veces por imprudencia, inmadurez, como usted le quiera, se me va una palabra ofensiva. A veces se me puede ir una palabra que le haga pensar que esté gorda o que está fea. ¿Y qué mujer le gusta que su esposo le diga gorda? ¿Qué mujer le gusta que su esposo le diga fea? ¿O qué mujer le gusta que su esposo le diga bruta? Ninguna. Mire, hombre, usted pudo haberle comprado chocolates en el día, usted pudo haberle regalado un vestido, usted pudo regalarle una rosa, usted pudo haber hecho todas las cosas muy bonitas, pero si usted la ofende con sus palabras, le hirió el corazón a su esposa, le hirió su identidad, y después esa mujer va a estar molesta con usted. Y usted, mi amor, pero usted sí es, ¿cómo se va a enojar? ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Uno de hombre quizás no es así. Uno de hombre, a usted le pueden decir gordo, feo, cabezón, orejón, y uno de hombre es mucho más antiparabólico con eso. Pero la mujer no. La mujer es mucho más sensible a las palabras. Con eso no quiero decir que el hombre no, el hombre también es sensible, pero el hombre tiene un poco la piel más gruesa para aguantar palabras ofensivas. La mujer no. Una mujer no le gusta que se le metan con los hijos.
etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me doy cuenta, para hablarles, porque como estoy desde el teléfono, pues no tengo mucha batería y pues voy a orar aquí acaso con usted aquí media hora, espero yo. Pero quiero compartirle entonces, hablando del reino de Dios, cómo alimentarnos entonces. ¿Cuál debe ser entonces la dieta que un cristiano necesita? Porque hemos hablado de los pensamientos, hemos hablado de las palabras, cómo debemos de hablar. Hemos hablado de cómo debemos nosotros pensar como Jesús, cómo debemos tener la visión del cielo para nuestras vidas. Y hemos ido entonces nosotros cambiando esos pensamientos que no sirven por los pensamientos que vienen de la presencia de Dios. Pero entonces hay algo que nosotros no podemos descuidar. Amén. Que para tener esa mente de Cristo y vivir como hijos, tenemos que aprender entonces, amado, no solamente a declarar, sino también alimentarnos y tener ese buen hábito de escuchar la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros pasamos más tiempo viendo Twitter, viendo Instagram, viendo redes, viendo Netflix, viendo Amazon, y usted se la pasa consumiendo cosas afuera. Pero ¿qué tanto consumes y comes de la palabra de Dios? Por eso Jesús dijo a través de su palabra en Mateo 4, dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca que viene de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el alimento de un cristiano? La palabra de Dios. El alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando usted tiene su Biblia como su alimentación diaria, cuando usted tiene la palabra como ese alimento que usted necesita todos los días, no es leer un capítulo al día bueno, voy a leer este capítulo a ver qué me sale. Y como mucha gente hace, entonces agarra y cierra los ojos y mete el dedo en la Biblia a ver qué verso le va a hablar Dios. Y son místicos para leer la palabra de Dios. Comienzan y bueno, donde pare el verso, ahí es lo que Dios me quiere hablar. Entonces, listo, voy a leer aquí. Entonces yo entiendo que mi espíritu, lo que me fortalece, lo que me mantiene a mí, es decir, como la columna vertebral de un cristiano, se alimenta a través de la palabra de Dios. Tenemos entonces, amado, que ver la palabra como ese manual. Mire, yo compré en estos días no lo veo por ahí. Pero bueno, uso esto que tengo aquí. Esto fue una tablet que a mí me regalaron. Cuando esta tablet vino en su caja, ella vino con un manual. De hecho, he tenido que buscar el manual porque hay unas cosas que he querido hacer y no las he sabido hacer. Entonces tuve que leer el manual para aprender, para usarla bien y que funcione como yo quiero. Amén. Ahora bien, ¿por qué le comento esto? Porque la palabra de Dios es nuestro manual. Por ponerlo básico y sencillo, pero es mucho más que un manual. Porque no es un libro. La palabra de Dios es Jesús. Es Jesús hablándonos a nuestro corazón. Y es Jesús haciéndonos saber cómo debemos funcionar. Si usted en algún momento ha comprado algún televisor o un teléfono, una licuadora, cualquier aparato electrónico, ese aparato ha venido con un manual que le da a usted el uso correcto para ese equipo. Ahora, la palabra de Dios para nosotros es muy parecido a ese manual, porque viene a enseñarte entonces, aquí hay mire, amado, si usted supiera que aquí, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, está cómo hacer funcionar nuestra vida correctamente, cómo hacer que ese matrimonio funcione, cómo hacer que su familia funcione, cómo cuidar una buena salud, cómo tener buenas relaciones de pareja, cómo tener buenos hijos, cómo educarnos financieramente, cómo educarnos emocionalmente, intelectualmente. O sea, aquí usted tiene para aprender a crecer en todas las áreas, en su cuerpo, su alma y su espíritu. Entonces, la palabra de Dios es el alimento más completo que nosotros hoy tenemos. ¿Por qué el mundo vive tan depresivo? La gente vive asustada, la gente vive agobiada, la gente no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde
alimentarse para saber tener fuerzas en medio de los procesos. Porque la palabra de Dios también nos habla de procesos. ¿Cuántos hombres y mujeres usted y yo vamos a leer en nuestra Biblia que pasaron por procesos en su matrimonio, procesos financieros, procesos de sanidad? O sea, usted va a aprender a través de la palabra cómo mucha gente son tan humanos como usted y como yo. Me gusta de la palabra de Dios que Dios pone a gente normal, gente como usted y como yo, con debilidades, gente con cualquier cantidad de defectos, pero que le creyeron a Dios. Que dijeron, bueno, yo voy a hacer lo que dice el manual. Yo quiero aprender cómo funciona la vida. Entonces, ¿qué aprende usted a través de la palabra? Principios. Mira, amado, como cuando yo empecé a hablarles a ustedes, comencé a hablarles de principios espirituales. Cuando usted y yo nacimos, óigame bien esto, cuando usted y yo nacimos, y a través de los años, mientras nuestros padres o quien te haya criado y te levantó cuando eras un niño, esa persona sembró en ti valores y principios. ¿Estamos claros? Mi mamá me enseñó de muy de niño que robar era malo, el respeto a las mujeres, me enseñó el valor del amor, el valor del compañerismo, la tolerancia, la educación, muchos valores y principios, pero vieron valores y principios que no me enseñaron. No me enseñaron valores y principios para tener riqueza, para ser multimillonario. No me enseñaron valores y principios para educar un buen hogar, para tener unas buenas, para crecer como esposo. Hubieron cosas que nos enseñaron y nos dieron hasta donde ellos pudieron. Pero hay cosas que no nos enseñaron y hubieron cosas que tampoco estuvieron bien. Y todos sabemos eso. Pero entonces yo no me voy a quedar con que, bueno, mi mamá no me enseñó, pastor. No, bueno, mi papá no me enseñó. O a mí nadie me dijo. Bueno, yo le estoy haciendo a usted hoy saber que usted tiene para aprender todo a través de la palabra de Dios. Que lo que quizás usted no había aprendido todos sus años anteriores, hoy Dios nos da la oportunidad de aprender, de crecer, de mejorar. Pero tenemos que tomar una decisión, debemos tomar una decisión de alimentarnos con la palabra que Dios quiere darnos. Eso es el problema de muchos cristianos hoy en día, que quieren a Dios, buscan a Dios, pero no quieren aprender de Jesús, no quieren conocer a Jesús. Quieren lo que Jesús es, pero no queremos ser como Jesús. Y de esto se trata, de ser como Jesús. Porque si usted me escucha desde ayer, y esto después va a quedar por YouTube, claro que sí, este mensaje. Pero escuchen esto, cuando yo hablo, mi boca, recuerden lo que yo le decía ayer. Cuando yo llegaba a la presencia de mi papá y le decía, papá, mi mamá dice que me dé dinero, y mi papá de una vez sacaba la plata y me daba la plata para irme para la tienda a comprar las cosas. ¿Pero por qué? Porque él reconocía que la voz que estaba hablando no era la voz mía, era la voz de mi mamá. Así pasa con Dios. Así pasa con Jesús. Amado, la riqueza, la sanidad, la prosperidad, la verdadera libertad, el gozo, la paz, el dinero, todo lo que hoy usted puede ver, se sujeta bajo la palabra de Dios. Cualquier cosa. Y si usted y yo tenemos hoy la humildad para reconocer que necesitamos no solamente leer lo que está aquí, es practicar lo que está aquí. Comenzar a aprender. Pastor, a mí mi papá nunca me enseñó a tener un negocio, pero eso no es excusa para que usted viva pobre toda su vida. Usted puede aprender a tener un negocio propio. Usted puede aprender a crecer cada día, a ser un mejor padre, a ser un mejor esposo, a ser un mejor amigo, un mejor vecino. Quizás tuviste a tu papá o a tu mamá todo en tu niñez peleando con los vecinos, diciéndose groserías los unos a los otros, y todo el tiempo fue una pelea entre vecinos, entre tu papá y ellos. Pero eso no quiere decir que va a ser así contigo. Entonces tenemos que aprender a romper esos moldes y alimentarnos de la palabra correcta. Porque es importante de qué te alimentas. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de aprendizaje? Porque es importante la palabra de Cristo para poder tener una mente renovada, iglesia.
Entonces, cuando usted entiende que la palabra de Dios tiene leyes y principios que usted y yo necesitamos, mire, la palabra de Dios tiene principios para el matrimonio. Si usted no los practica, pues posiblemente siempre va a tener un matrimonio con conflictos. Igual para la economía. ¿Cuántos de ustedes y yo tuvimos o pasamos momentos difíciles en el matrimonio? Porque queremos a veces resolver los problemas del matrimonio como vimos a nuestros padres. Entonces está aquel que dice, bueno, pastor, yo siempre veo a mi papá y a mi mamá resolviendo el matrimonio a los gritos o a los golpes o a las malas palabras. Y entonces el que fuese más el grosero, el que gritara más, era el que ganaba. Entonces usted piensa que resolver un matrimonio es pegando gritos y diciendo groserías, pero se da cuenta de que no es así. Porque se da cuenta que usted quizás tiene hoy padres divorciados, que nunca se soportaron, que duraron 15, quizá 20 años, pero 20 años de maltrato, de burlas, de humillaciones, hasta que ese hombre se cansó o esa mujer se cansó y dijo, ya no más, no aguanto más. Entonces usted va a querer y pretender que va a tener una esposa que lo ame, que lo respete y lo tolere con la misma actitud. No, señor. Tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que madurar, amado hermano. Igual pasa con las finanzas. Quizás tú vienes de un hogar donde tu papá y tu mamá todo el tiempo vivieron prestando plata para pagar y todo lo que compraban era prestado. Prestando para una lavadora, prestando para un televisor, prestando para una plancha, prestando. Y vivieron toda su vida endeudados. Nunca tuvieron nada propio. Es una cultura muy latina. Mal hábito que tenemos los latinos, estar pidiendo todo a crédito. Y yo no tengo nada en contra del crédito, pero hoy hay gente que todo es crédito. Va a comer a un restaurante a crédito. No, amado, usted tiene que aprender a creer que usted va a tener, que usted va a ser abundante, que usted va a ser próspero, que usted no va a tener que pedir prestado para viajar, para salir a cualquier lugar, que usted va a tener abundancia, que Dios le va a proveer. ¿Cómo, pastor? Aprendiendo los principios de la palabra de Dios. Caminando en el pacto de Dios, en su bendición, en esa gracia. Yo no le estoy hablando de usted, le estoy hablando de mí. Vamos juntos a creer. Creer por ser personas de bien, personas exitosas en todo lo que hagamos. Usted dirá, bueno, pastor, yo no, a mí no se me enseñó a ser una persona de tener relaciones. Hablando de comunicarnos. Yo nunca tuve amigos, pastor. Mi papá y mi mamá eran hombres muy solitarios, nunca salían a ningún lugar. Pero eso no quiere decir que usted va a ser igual. Amado, tenemos que, mire, yo le digo algo, agarre todo lo bueno que usted vio de su familia y tómelo, y todo lo malo deséchelo. Saque todos los chécheres, toda esa basura, todo ese falso conocimiento de mentira que te ha tenido pobre, enfermo, de mentira. Por eso le decía ayer o antier que tenemos que aprender a detectar todos esos pensamientos, todos esos conocimientos que no nos sirven, que no nos ayudan a lo que hoy nosotros queremos ver. Y a veces aún mismo en ese punto entran amistades, familias, etcétera, etcétera. Porque entonces yo aprendo a través de la palabra a conocer el corazón de Dios. No solamente aprendo leyes, principios, que es lo primero. Segundo, aprendo a conocer el corazón del Padre. Aprendo a conocer cómo piensa Dios de nosotros. Aprendo a conocer el corazón de Dios sobre nosotros que somos sus hijos. ¿Cómo nos ve Dios? Yo aprendí a través de la palabra que tengo un Padre que me ama. Tengo un Dios que me perdona, que me cuida. Cuando yo cometía errores, iglesia, cuando yo cometía en mi familia, cuando yo me escapaba, yo de niño era bastante travieso y yo a veces me escapaba de mi casa por irme a jugar con mis amigos. Me escapaba, le era desobediente a la autoridad de mi mamá y de mi papá, y a veces me escapaba de casa a jugar. Cuando llegaba por la tarde, mi mamá me estaba esperando para darme con la chancla. Y yo llegaba así. O sea, yo sabía que me iban a castigar porque había desobedecido. Cuando comienzo a buscar de Dios, me comenzó a pasar lo mismo. Yo dije, bueno, yo le fallé a Dios, pequé. Entonces iba a la iglesia, pero así. Iba a la iglesia no con deseo de ir porque Dios me iba a bendecir, sino iba así, bueno, Señor, si me vas a pegar, Padre, que no me duela.
que no me roben esta semana, que no me vaya a enfermar, que no me dé gripe, que no le pase nada a mi familia. O sea, era esperando un castigo de Dios. Y me di cuenta cuando comencé a leer mi Biblia que tengo un Padre que me ama, de que tengo un Padre bueno, que tengo un Padre que me quiere bendecir, que tengo un Dios que me quiere ver sano, que me quiere prosperar en todas las áreas, no un Dios que castiga. Esa es la gracia de Dios hoy sobre nosotros. Y no solamente aprendí quién es Él. Mire, le estoy enseñando cosas que usted va a comenzar a conocer. Usted va a aprender valores y principios espirituales a través de la palabra. Usted se va a dar cuenta cómo se tiene billete a través de la palabra de Dios, cómo se prospera correctamente haciendo lo que Dios dice. Va a aprender ahí ciertos principios. Va a aprender a conocer a Dios, a conocer el corazón del Padre. Va a aprender quién es Él y lo que Él hizo por usted y por mí. Pero también va a aprender quién es usted. Yo no me conocía. ¿Sabe? Quiero hablarle no, porque fueron varios, pero uno de los pensamientos que a mí más me costaba sacar. Para mí fue como una pegantina que me pusieron aquí en el cerebro y yo me quedé con eso a causa de que muchas veces, vuelvo y repito, por ignorancia, porque no entendemos y no medimos el valor de las palabras. A veces como padres se nos trata de que no valemos, de que no servimos, de que somos buenos para nada. Y yo pues tuve un papá que él en su educación pues muchas veces me dijo bruto o que yo no servía para nada. Y me decía así cosas como esa que se fueron quedando en mi mente. Y yo siempre pensé que yo nunca podría ser de bendición para alguien. Imagínese usted, su pastor. Pensaba hace 14 años atrás, antes de conocer a Jesús, que yo nunca sería bueno para bendecir a alguien. ¿Se da cuenta lo que el diablo puede hacer en una persona que vive recibiendo palabras negativas, de ofensas, y que no aprende a educarse con la palabra de Dios? Y yo pensé así. Es más, tenía un año en la iglesia y seguía pensando así de mí. Para mí era fácil creer que Dios pudiese usar al que canta, que Dios podía usar al pastor o algún hermano, pero me era difícil creer que Dios me pudiese usar a mi iglesia. Entonces cuando mi pastor me decía, Pablo, haz esto, hijo, yo no, pastor, no puedo. Cuando algún líder me decía, Pablo, venga, vamos a hacer esto, no, yo no sé hacerlo. Y yo decía, no puedo, no sé, no tengo. O sea, yo me limitaba yo mismo. Pero cuando comencé a leer mi Biblia, me di cuenta de que todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pensé que no podía salir de un pecado. Pensé que no podía dejar la pornografía. Pensé que no podía dejar los malos pensamientos. Pensé que no podía dejar la depresión, la ansiedad, la tristeza, la pereza. Todo eso eran mentiras que yo había creído. Y comencé a darme cuenta a través de mi Biblia quién era yo, o por lo menos cómo Dios me veía a mí. Yo me veía fracasado, Dios me veía bendito, exitoso. Yo me veía pobre, Dios me veía multimillonario. Yo me veía enfermo, Dios me veía sano. Yo me veía como un esclavo, Él me veía libre, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Yo me veía un pecador, Dios me veía sin pecado. Porque Él me veía con los ojos de Jesús. Dios me veía con los ojos de su Hijo. Dios me veía como yo nunca me voy a casar, nunca voy a tener una esposa. Dios me veía con una buena esposa, en un buen hogar, un buen matrimonio, buenos hijos. Y yo no sé cómo te ves tú hoy. Yo no sé cuál es la visión que tú has visto de ti mismo en estos últimos años. Quizás porque has pecado, has cometido errores, te has divorciado, has vivido solo, has cometido faltas, has vivido una vida desordenada. Pero para eso Dios te trajo aquí esta mañana, para hacerte saber que Él te ama y que Él quiere ordenar tu corazón. Él quiere ordenar tu vida. Él quiere transformar tu manera de pensar y que puedas verlo a Él, pero también puedas verte a ti como Él te ve.
Yo no sé con quién estoy hablando en esta mañana. Quizás estoy hablando con gente que se ha sentido sola, gente que se ha sentido amargada, llena de odio, de rabia, de tristeza. Quizás el mundo afuera te dio la espalda. Quizás personas afuera te dieron la espalda. La gente que te ha odiado, te ha guardado rencor, rabia. Pero Dios no, Dios te ama, Él te cuida, Él te sostiene. Cuando tú pensaste que no tenías a nadie, tienes a Dios a tu lado. Yo me di cuenta, amado, que yo no necesitaba tener mucha gente a mi lado, que necesitaba era tener a Dios. Mi Biblia dice que si Jehová no está en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo me di cuenta que no necesito dinero, que no necesito cosas afuera para ser feliz, que necesito a Dios para ser feliz. El dinero es importante, sí. Tener cosas importantes, sí. Pero nada de eso te va a dar felicidad. Es importante, sí. Te va a ayudar a tener carro, casa, téngalas. Eso es bonito, que usted disfrute y tenga éxito. Pero llega un punto en la vida, amado, donde usted se va a dar cuenta de que nada de esas cosas, de que lo material no te llena. De que los éxitos, los reconocimientos, los me gusta, los seguidores en las redes sociales, nada de lo que hoy tú ves afuera te puede llenar como Jesús te llena. Yo no estoy haciendo un voto de pobreza, que usted no tenga nada. No. Tenga, porque a mí me interesa como pastor que usted le vaya bien. Que usted muestre a Jesús a donde vaya. En su matrimonio, en su salud, en su finanza, en todas las áreas. Pero también que usted entienda que su verdadera felicidad no va a depender de nada de esas cosas que Dios le da. Porque esas cosas son añadiduras que Dios nos da. Entonces, cuando usted comienza a alimentarse de la palabra de Dios, va a descubrir quién usted es. Va a descubrir para qué usted nació. Va a descubrir cuál es el propósito que usted tiene en esta tierra. Qué poderoso, ¿no? Y qué responsabilidad que Dios nos da. Por eso yo todos los días me siento aquí en esta silla muy temeroso, pero también me siento muy responsable de que la palabra que Dios pone en mi boca puede cambiar tu vida si usted tiene la humildad para recibirla. Yo entendí que para Dios soy su hijo. Escúcheme, usted es un hijo de Dios. Aunque usted haya dicho, pastor, yo me he descarriado, pastor, yo me he apartado, pastor, yo me he alejado de Dios. Usted es un hijo. Y por cierto, amado. A usted Dios lo ama. Óigame, amado, míreme. A usted Dios lo ama. ¿Qué podemos hacer si Dios te ama? No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame menos. Él te ama tal cual y como eres, te ama, aunque estés llorando, aunque estés pasando tu peor momento, Él te ama, aunque le hayas fallado ayer, si pecaste ayer, Él te sigue amando. Yo me di cuenta de que Dios me amaba. Yo antes iba a orar, como le decía, con las manos así, pendiente de que Dios, si me iba a pegar, no me doliera, pero me di cuenta que muchas veces me esperaba con los brazos abiertos. Ven, Pablo, hijo, abraza. Ven que quiero abrazarte. Ven que quiero hacerte saber que estoy contigo. Y muchas veces mis mañanas de oración, más que orar, era llorar. Llorar, Dios diciéndome, vamos, levántate, yo te amo, no te rindas. Esa deuda no es el final. Esa enfermedad no es para muerte. La crisis no es para lo que tú piensas. Dios te está procesando, amado. Me di cuenta que era un hijo amado de Dios. Y que era vencedor. ¿Sabía usted eso? Que usted es más que vencedor. Que usted no es ningún perdedor. Usted no es ningún derrotado ni fracasado, ni vicioso, ni adúltero, ni fornicario, ni mentiroso. Usted no es nada de lo que muchas veces usted hoy ve. Usted no es lo que la cuenta del banco dice. Usted no es lo que dice ese papel, ese examen médico. Usted es lo que Dios dice, amado. Y somos hijos amados, vencedores, sanos, prosperados en todas las cosas. Entonces, ¿por qué le hablo todo eso? Porque son cosas que usted tiene que anhelar. Mira, amado, yo no leo la Biblia. Bueno, vamos a ver qué
con qué me atravieso hoy. No, léala con ese deseo. Yo quiero saber qué más piensa Dios de mí. ¿Qué más piensa el cielo de mí? ¿Cómo Dios te ve? Qué poderoso, amado, saber que Dios te ve grande. Por eso cuando usted se expone a la Biblia, no es leer la palabra de Dios por leerla, amado. Es sumergirse en ella. Es sumergirse en todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Que en usted ya no hay pecado, ya no hay condenación. Me di cuenta de que yo en Dios ya no tengo manchas. De que las debilidades que hoy tengo son mentiras que Satanás me ha hecho creer. O me hacía creer, porque ya no le creo ninguna. Somos libres. Libres para ser exitosos, libres para vivir sanos, libres para tener buenos hogares, buenas familias. Pero tenemos que aprender. Amén. Por eso, mira, amado, yo le invito a que usted despierte en su corazón el deseo de leer su Biblia y de sumergirse en ella todos los días. No es leerse 10 capítulos, no. Yo prefiero que así sea, que usted se lea uno, pero usted lo medite en el día, lo piense, se lo lleve al trabajo, esté en el trabajo pensando, en el autobús pensando, Dios mío, ¿qué quieres tú decirme con estos versos? ¿Qué quieres tú decirme con esta palabra que me dio hoy el pastor? ¿Qué quieres tú decirme, Señor, con esta palabra que yo recibí hoy? Y entonces usted vive cada día meditando la palabra de Dios. No simplemente leerla por leerla, es meditarla. Amén. Amén. Saber que Dios es luz para tu vida. Entonces, amado, mire, esto es un proceso. Los cambios en nuestros paradigmas, en nuestros pensamientos, no vienen de un día para otro, que ese es el error, que muchos cristianos quieren cambiar de un día para otro. Pastor, ore por mí para que Dios haga algo. Pero muchas veces yo puedo orar por ti, pero eso no te va a sacar a ti del proceso. Y entender que la vida tiene procesos. Hay procesos. Hay procesos que tenemos que pasar. Como que usted me diga, pastor, ore por mi hijo para que apruebe el año. Yo puedo orar por él para que Dios le dé sabiduría, le dé inteligencia. Pero tu hijo va a tener que ir a presentar sus pruebas. Va a tener que ir todos los días al colegio, va a tener que prestarle atención al profesor, va a tener que hacer sus respectivas tareas o actividades, va a tener que presentar sus evaluaciones. Es decir, yo puedo orar por él, pero yo no puedo saltarle el proceso. ¿Sí me doy a entender con esto? Así nos pasa a nosotros. Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Dios quiere darnos riqueza, claro que sí. Dios quiere que tengamos buenos matrimonios, claro que sí. Finanzas, claro. Todo sí. Pero eso no nos quita a nosotros de tener que pasar los procesos. Y sé que esto no le gusta a mucha gente porque no nos gustan los procesos. A mí no me gustan los procesos. Pero entiendo que son necesarios para darnos disciplina, darnos carácter, darnos madurez. No para merecer, porque vuelvo y repito, ya tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Ya Dios nos dio todo a través de Jesús. Pero eso no me hace a mí vivir como un vago sin que yo tenga que hacer nada. Él ya lo dio todo. Yo tengo que sencillamente crecer, madurar en la fe. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que la palabra de Dios, entonces es mi manual para yo saber cómo debo llevar mi vida, entonces no la leo por leerla, ni leo porque, bueno, como por un requisito del día. No, la leo con deseo, con anhelo de aprender y de practicar lo que aquí está escrito. Amén. Mira, amado, para ir terminando ya en esta mañana, nosotros tenemos que aprender a ver nuestra mente como un jardín. Un jardín. Así, un jardín. Donde Dios siembra semilla. La mente es como un terreno donde Dios siembra semilla. Donde Dios siembra semilla. Hoy, porque estamos aquí. Pero ¿cuántas veces nuestra mente fue sembrada de semilla de mentira? ¿Cuántas veces nuestra mente fue sembrada de redes sociales, de chismes, de noticias negativas, de malos pensamientos, de tantas cosas? Y si usted siembra eso, ¿qué cree que va a cosechar?
Si usted permite que en su mente se siembren cosas malas, ¿qué cree usted que va a cosechar? Pues cosas que no le van a bendecir. Pero entonces, si usted toma la decisión de comenzar desde ya a alimentar o a dejar que su cultivo, es decir, el jardín en su mente, comience a ser sembrado de semilla buena, es decir, de la palabra de Dios, ¿qué cree usted que va a cosechar? Usted va a cosechar sanidad, va a cosechar prosperidad, va a cosechar paz, gozo, amor, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, gozo, alegría. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en nuestra mente, a comenzar a educarla de cosas buenas. Leer libros, tener buenos hábitos. Porque el problema de hoy de la iglesia es que no se quiere educar. Amado, usted piensa que con una oración va a romper. No, usted necesita educarse, aprender. Por eso está aquí escuchándome en esta mañana. Bueno, o viéndome en este caso. Porque usted reconoce que necesita comenzar a dejar buena semilla aquí. Buena semilla. Y las palabras que Dios te da son semillas. Dios nos da semillas. Y están siendo sembradas a través de nuestros pensamientos, pero en nuestro corazón. Y así como Dios nos da semillas, el diablo también te va a querer dar semillas. Pero es usted quien toma la decisión qué va a dejar sembrar en su mente. Usted decide si siembra odio o siembra amor. Usted decide si siembra perdón o siembra rencor. Usted decide si siembra generosidad o siembra escasez. Es una decisión que usted tiene que tomar, porque Dios no te va a obligar. Dios te da semilla. Por eso dice la palabra: Dios da semilla al que come y pan al que come y semilla al que siembra. Aunque ese verso es para temas económicos y de necesidad, así pasa con nosotros. Los pensamientos son semillas. Amado, usted está a un pensamiento de cambiar su futuro. Usted decide si decide aceptar la semilla de que su familia es alcohólica, de que su familia son brujos, santeros o hechiceros, o usted decide si decide sembrar la semilla de que su familia es santa, es bendita, son salvos, son prósperos, son apartados para la gloria de Dios. Son semillas. Y todos los días va a haber una pelea por tu mente. El diablo va a querer tratar de dañar tu mente y Dios va a querer tratar de bendecir tu corazón y leudar tu mente con su palabra. Pero es una decisión que usted tiene que tomar. El diablo ya no tiene espacio en su corazón. Ahí reina el Espíritu Santo de Dios. Pero él entiende que hay un campo de batalla en tu mente que si no lo sabemos nosotros atender y está vacío, él puede llenarlo. Por eso les predicaba en estos días: cuando un demonio ve la casa adornada pero vacía, él la va a querer llenar de 7 peores. Por eso usted tiene que estar constantemente llenándose de la palabra de Dios todos los días. Es algo constante. Mira, amado, yo tengo versos bíblicos. Mira, que usted no le he mostrado la oficina. Un día esto se la muestro, para que usted vea todas las cosas que yo tengo para estarme bombardeando, es decir, de buena semilla. Porque abro redes sociales: violaron a 1, mataron a 3, niños asesinados, mujeres violadas, personas siendo maltratadas, el ICE arrastrando gente del cabello, maltratando a los inmigrantes. O sea, cosas que me provocan hasta llorar. Ver cómo está el mundo de podrido, cómo está el mundo de dañado, el sistema del mundo. Entonces, pues así ni siquiera salgo, porque imagínese cómo está el mundo afuera. Pero entonces me comienzo a leudar de la palabra y el poder que sale de la boca de Dios. Me comienzo a llenar de la palabra. Me comienzo a llenar de Jesús. Me comienzo a llenar de la oración. Me comienzo a llenar del ayuno, de la vigilia, de la presencia de Dios. A leudar mi mente de la buena semilla. Imagínese usted viendo todo el tiempo Amazon, Disney Plus, Netflix. Entonces, si usted quiere cambiar, mire, yo le invito, mi mejor consejo: conéctese todas las mañanas, venga desde temprano, oremos juntos, reciba palabra y no se preocupe y no se afane. Porque así como una semilla,
Hay hombres que a veces me llega la gente a privado: pastor, ¿cómo hago para entregarme más a Dios? O para amar más a Dios. O ¿cómo hago para conocer más a Dios? O para creer más en Dios. Yo le decía: hijo, tranquilo, paciencia. Ore todos los días. Escuche la palabra. Viva la palabra. Y lo demás déjeselo a Dios. Con paciencia. Con constancia. Deje que Dios vaya haciendo la obra. Con tranquilidad. Dios va a ir colocando ese deseo, ese querer como el hacer. El fruto viene por sí solo. Usted y yo tenemos que preocuparnos por sembrar la buena semilla. Y el cambio, déjeselo a Dios. Él va a ir trayendo a tu vida buenos pensamientos. Y esto es un testimonio que me pasa mucho. Gente que llega aquí en ansiedad, en depresión, con insomnio, no pueden dormir en las noches, ataques de pesadilla, de cualquier cantidad de cosas, opresiones demoníacas, pero comenzaron a orar cada mañana, comenzaron a leer la palabra, comenzaron a buscar de Dios. 15 días después me dicen: pastor, no sé qué me pasó. Ese demonio ya no me molesta, ya duermo en paz, tengo gozo. Y eso vino quizás a causa de una enfermedad, de una deuda, etc. Y me dicen: pastor, quiero decirle, todavía tengo el problema de salud, o todavía tengo la deuda, pero ya no tengo el temor que tenía antes. Gente que le da miedo salir a la calle. Gente que antes pensaba que todo el mundo era su enemigo, pero comenzaron a darse cuenta de que el verdadero enemigo no es la gente, es el sistema del mundo y Satanás y sus demonios que están detrás de todo eso. Entonces debemos entender, amados, que Dios comienza a hacer una obra en usted y en mí. Con paciencia, sin perder la paz. Que usted y yo tenemos una responsabilidad, sí. Estar todos los días alimentándonos de la buena semilla. Siembra en su mente buenos pensamientos. Siembra en su mente la palabra de Dios. Yo tengo que estar repitiéndome todos los días la palabra de Dios. Lo que me preguntan por las confesiones, hoy la coloco en la iglesia digital. Hoy le voy a enviar otra vez todos los documentos, las confesiones de poder, para que usted las descargue y las imprima y las lea todos los días. Pero necesitamos pelear, amados. No nos podemos rendir. Usted no nació para perder. Usted no nació para vivir enfermo, ni tener un matrimonio fracasado, ni vivir una vida de derrota, ni de pobreza, ni de escasez. Amén. Por eso es importante que usted hoy tome una decisión de seguir a Jesús. Yo no lo vengo a llamar a seguir una religión. No vengo a llamarlo a que se haga parte de un grupito más pensando que eso le va a cambiar la vida. No, a usted quien le va a cambiar la vida se llama Jesús. Y a través de su palabra usted no va a volver jamás a donde antes estaba. ¿Está aquí? Y yo oro para que esta palabra, estos consejos que hoy usted ha recibido, los ponga en su corazón. Oro para que en el momento que tomes la decisión puedas conocer lo que Dios piensa de ti. Puedas conocer el corazón de Dios, pero también puedas aprender los valores y principios del reino de Dios para que camines en bendición. No somos de este mundo, somos parte del reino de los cielos, pero como ciudadanos del cielo aquí en la tierra, como sus embajadores, Dios nos llamó a caminar en abundancia, en riqueza, en bendición. Y no es posible, amado, que Dios lo dio todo para que usted se quede viviendo sin nada. No, vamos a crecer. Vamos a madurar. Vamos a avanzar. Vamos a creerle a Dios. Vamos a permitir que todos los días el amor de Cristo se manifieste en nuestros corazones y vivamos para darle la gloria y la honra a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden escribir amén aquí conmigo? Gracias, mexicanos, por compartir el live. Gracias a todos los que se conectaron. Machi, Dios te bendiga. Amén. Tengamos esperanza, amados. No se rinda. Usted no se rinda. Siga creyendo, siga luchando, siga orando, siga intercediendo. Venga todas las mañanas.